es como ir, ¿verdad?, a jugar fútbol sin la pelota. Venir a la iglesia y no traer la Biblia es como ir a un campo de fútbol, a jugar fútbol y no tienes pelota con qué jugar. Digo, es ridículo, ¿verdad? Bueno, en Hebreos capítulo 11 tenemos nosotros lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Y siendo la fe el medio a través del cual todos nosotros hemos entrado al reino de Dios, qué importante es que en estos tiempos podamos separar y distinguir lo que es la fe bíblica de las meras creencias religiosas. A ver si podemos apagar un ventilador que está sonando por aquí. Cuando comencemos tienen que estar apagados todos los aparatos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la fe bíblica y las creencias religiosas? Hay personas que me dicen que creen en Dios. Bueno, esto no es la fe bíblica. ¿En cuál Dios estás creyendo, verdad? Porque si hablamos de los hindúes, tienen más de 6 millones de dioses. Otros me dicen, bueno, yo creo en Alá. Bueno, Alá no es el Jehová del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Alá es un Dios imaginario inventado por cierta religión. Otras personas dicen, bueno, yo tengo fe que mi hijo se va a sanar. Y le pregunto a la persona, ¿cómo se llama tu hijo? Pancho, Juárez. A ver, déjame buscar si está en la Biblia Pancho Juárez. Porque si no está en la Biblia, no es fe. Fe es creer lo que está escrito nada más. Entonces, cuando tú me dices, tengo fe que mi hijo va a sanar, estás hablando equivocadamente. Tengo esperanza que se vaya a sanar. Porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que se sane tu hijo, tu mamá, o tu esposo, o tu esposo, y que se las lleve Dios. Entonces, cuando alguien nos habla, tenemos fe que se va a salvar esa persona, o tenemos fe, espérame tantito, es que esa no es la fe. No confundas la fe con la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces no quiere que muchas personas se queden a seguir sufriendo en esta vida y se los lleva a casa. Entonces, eso no puede decir que es fe. Tengo fe que me voy a sacar la lotería. Tengo fe que esto va a resultar. Eso no es fe. Y lo contrario también es, oiga, hermano, usted no cree en las cosas sobrenaturales. No, yo creo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creer. Una cosa es la credulidad y otra cosa es la incredulidad. La incredulidad es no creer las promesas de Dios. Ser crédulo es cosas que nos quieren hacer creer que no están en la palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos a profundizar en esto, comenzamos a tener bases más firmes y ponemos un fundamento tremendo en nuestra vida para hablar con personas, ayudarlas en la televisión, en el radio, en cualquier cosa que te entrevisten, en tu escuela, con tus maestros, con cristianos, con pastores, porque es una confusión increíble la que existe en el mundo actualmente. Entonces tenemos que saber exactamente qué es la fe. ¿De qué está hablando Dios cuando dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque si es imposible agradar a Dios más que a través de la fe, no vayamos a estar creyendo que agradamos a Dios con otras cosas, cuando la fe no está de por medio. Dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, vamos con orden desde el principio y vamos a tratar de desarrollar esta conferencia teológicamente. Dice la Biblia que la fe es dos cosas, en el versículo 1. La fe es dos cosas. La fe es una certeza y una convicción. Apúntalo o subrayalo en tu Biblia, certeza y convicción. Muy bien, la palabra certeza significa seguridad. La fe es algo que no es humano. La fe nadie la puede tener sin tener la Biblia, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no has oído algo de la palabra de Dios o estás basando algo que no tenga su fundamento en la Biblia, no es fe. Porque la fe proviene de lo que está escrito en este libro. Entonces, la fe es una seguridad, dice la fe, la certeza de lo que se espera. Es una seguridad de algo que viene, algo futuro. Si yo lo tengo ahorita, ya no es fe. Porque la fe no puede, escúchame, la fe no puede tener evidencias.
La fe es algo forzosamente que estás esperando que viene. Y en segundo lugar es una convicción profunda en tu espíritu, en tu alma, de algo que no ves. Vamos a resumirlo. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. ¿Vamos bien? La fe está relacionada con el futuro, con algo que viene y con lo invisible. Si lo veo, ya no es fe. Por eso ahorita está de moda, como ya los cristianos no quieren vivir por la fe, sino por la vista, pues sanidades por todos lados, y gracias a Dios que Dios sigue haciendo sanidades, y nosotros oramos por los enfermos también, pero creer que un milagro pueda darte fe es antibíblico 100%. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, si yo veo ahorita a un paralítico que se levante y camine, y si yo veo ahorita a mi sobrino que ha estado ciego de nacimiento, que abra los ojos, ¿voy a creer en Dios? No es verdad, no es verdad, no es verdad. Ese milagro te va a afectar tus emociones, tus sentimientos, durante 1 día, o 2 días, o 3 días, y pues sí, fue algo sobrenatural. Hasta mejor un médico ateo se puede sorprender de que, oiga, yo le diagnostiqué cáncer y ahorita los a rayos X dicen que usted no tiene cáncer. Esto es un milagro. Y los impactas, las emociones, pero estas emociones no transforman el corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca la fe es por algo que vemos. Nunca la fe es por algo que vemos. Veamos esto en Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Porque si lo vemos ya no es fe. Ya estamos operando o caminando por vista. Dice en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, al 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fíjate lo que dice la Biblia. Muchos creyeron. O sea, cada vez que tú veas en la Biblia la palabra creer, no siempre significa fe. Porque unos creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en San Malaquías, otros creen en las profecías mayas, otros creen en esto, otros creen que el mundo se acaba dentro de 2 meses, otros creen. Esas creencias no son fe. Son creencias basadas en tradiciones humanas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice la Biblia que muchos en la fiesta creyeron en su nombre creyeron viendo. ¡Oh, Dios mío, los milagros que hacía este hombre! No, tiene que ser Dios en él operando, etcétera, etcétera. Y podríamos creer nosotros, si asociamos esta palabra creer con conversión, pues podríamos asegurar, se convirtieron viendo. Pero miren lo que dice el versículo 24. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. O sea, él no se emocionaba, caray, voy a hacer muchos milagros porque voy a pasarme haciendo milagros por todos para que todos crean. No, Jesucristo sabía que los milagros que él hacía eran señales que apuntaban a un propósito específico de su Padre. Pero él no hacía milagros para entretener a la gente, para divertir a la gente, para hacer un circo de los dones o el poder que el Espíritu Santo operaba a través de su vida y de su cuerpo. Entonces el mismo Cristo, ¿verdad? En Hechos tenemos el Simón el Mago. ¿Se acuerdan del Simón el Mago que tenía magias y era brujo y creyó a Felipe? Y entonces cuando comenzó a seguir a Felipe, comenzó a usar el don para venderlo, para hacer dinero. Y le dijo, tu dinero perezca contigo, Simón. O sea, no creyó, creyó secularmente, pero no bíblicamente. No era fe la de Simón el Mago. Regresamos a Hebreos. Y la fe, pues, es la certeza, una seguridad de algo que viene, una convicción de algo que nosotros no podemos ver. Ahora, muy bien, si la fe es 2 cosas, una seguridad y una convicción, ¿quién nos las da? Muy bien, la seguridad, la certeza nos las da la Biblia. Hasta que nosotros comenzamos a leer y estudiar la Biblia, comenzamos a sentirnos seguros de donde estamos parados. Como dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito. Comenzamos a saber que cuando yo me acuerdo que me convertí a Jesús en 1975, más o menos 74, 75, yo iba a las universidades y me encantaba discutir, porque en aquel tiempo yo era ateo, ¿verdad? Antes de ser cristiano y comunista y marxista, etcétera, etcétera. Y me decían, bueno, ¿tú de qué tanto estás hablando ya? Así que
y les decía, mire, yo solamente les puedo decir algo, que estoy seguro, no puedo explicarles nada, pero sé que Jesús vive. Era todo lo que les podía decir yo a mis amigos estudiantes y a todos los maestros con los que nos debatíamos. Yo lo único que les puedo decir es que Jesús vive. Y eso no hay la menor duda. Cuando decía Cristo, yo supe que Él era el camino, la verdad y la vida. Que ni Mahoma, ni Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni Buda, ni ningún otro líder se podría comparar con Jesucristo. Esa convicción nadie me la podía quitar. Era una certeza, una seguridad tremenda. Y mientras más estudiaba la Biblia, más esa certeza se ahondaba en mis convicciones. Muy bien, si la certeza nos la da la Biblia, ¿quién nos da la convicción? El Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo. Y estas dos cosas, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre, siempre, siempre van juntas. Nunca el Espíritu Santo hace nada extra bíblico. Todo lo que el Espíritu Santo es confirmar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en la Biblia encontramos aproximadamente cerca de 8.500 promesas. Más o menos son las que hay en la Biblia, 8.500 promesas. Y cada promesa que Dios me da, por ejemplo, serás salvo tú y tu casa. Es una promesa, ¿no es cierto? Hechos 16. Ahora, ¿y por qué si mi casa, si la promesa es que mi casa va a ser salvados, por qué, hermano pastor, mi hijo todavía anda en las drogas, mi esposa no sé qué tantas cosas? Bueno, dice la Biblia que serás salvo tú y tu casa, pero también tenemos que entender que cuando leemos una promesa, tenemos que juntarla con las demás partes para formar el rompecabezas y será salva nuestra casa mientras nosotros les demos testimonio a nuestros hijos de que Cristo es real. Si tú no disipulas a tu hijo menor de edad que tienes en tu casa, si tú no disipulas a tu hija como mujer que vive en tu casa, si en un hogar cristiano que se llama cristiano, aparte de venir aquí el domingo, entre semana no hay una reunión entre ustedes, donde antes de acostarse se juntan en la sala o a orar todos juntos, el padre lee la Biblia. Cuando Dios ve esa armonía, donde el padre está tomando el liderazgo, el varón principalmente, si no está el varón, pues la mujer. Pero cuando Dios ve eso, como dijo en Génesis 18, yo sé que Abraham le va a enseñar a su casa mis caminos, por eso le voy a revelar mis pensamientos. Entonces no esperemos tener dirección en nuestra casa si nuestra casa no tiene fundamentos en la palabra de Dios. Tenemos que entender eso. Entonces la promesa se cumple cuando nosotros hacemos lo que la Biblia nos manda. Porque si no hay obediencia, la fe que yo digo tener no es fe. Los demonios también creen que Jesús es el Cristo. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando vino Cristo lo confesaron. Sin embargo, dice en Santiago 2, que ellos no creen pero tiemblan porque no hacen la voluntad de Dios. Si no hay obediencia, la fe que tú tienes es una creencia común y corriente, pero la obediencia comprueba que lo que has creído es verdad. Si Dios me dice en Efesios 5, ama a tu esposa, Armando, y yo no amo a mi esposa, y le soy infiel, aunque sea con pornografía, y la trato mal, etcétera, etcétera, y vengo a la iglesia, y me invoco a San Crisóstomo y a San Anastasio, y a Santa Rita de Casia, y me persino el domingo, etcétera, etcétera, y mi esposa es mi sirvienta, es mi esclava, no es la reina de mi casa, no es la que ocupa mis pensamientos, entonces mi fe no es bíblica. Creo en una religión, creo en ritos, creo en ceremonias. Miércoles de ceniza me ponen aquí la cenicita y en la noche me voy a la cantina Garibaldi. Entonces, esa no es fe. Tenemos que entender eso. La fe tiene que implicar obediencia en lo que Dios dice. Ahora, si Dios ve que haces eso con tu esposa, que la amas, que le enseñas la palabra a tus hijos, se abren las puertas de los cielos. Porque el que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Se abren las puertas de los cielos y Dios comienza a derramar bendición sobre la familia Díaz, sobre la familia Ramírez, sobre la familia Escalafonte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir las familias. Porque esas familias bendecidas van a salir y van a ser instrumentos en su vecindario, en su trabajo, en los muchachos en su escuela. Es una familia que necesita esas bendiciones porque Dios quiere ser un canal a través de ellos. Si entendiéramos tan solo eso, viviríamos de otra forma y entenderíamos lo que es la fe. Muy bien, ahora dice el versículo 2 de Hebreos 11, que por la fe, por causa de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, las personas del Antiguo Testamento, vamos a verlo más adelante, desde Abel. Abel fue el primero
que manifestó lo que es la fe. Y aquí vamos a encontrar un orden cronológico en Hebreos 11, de que primero fue Abel, después Enoc, después Moisés, después Abraham. Y este orden cronológico tiene un orden también bíblico, porque la fe de Abel era diferente a la fe de Enoc. La fe de Enoc fue diferente a la fe de Moisés. La fe de Moisés fue diferente a la fe de Abraham. Era la fe bíblica, pero la manera en que se manifestó es la manera en que nos enseña cómo funciona la fe. Por eso es tan precioso este capítulo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que si nosotros decimos que tenemos fe, estamos alcanzando testimonio. Estamos dando testimonio con nuestra vida. En mi trabajo ya saben que soy diferente, en mi escuela saben que soy diferente, mis amigos son diferentes. El momento que yo doy testimonio que soy diferente, ¿qué es diferente? Santo. ¿Qué significa la palabra santo? Agios en el griego, kadosh en el Antiguo Testamento, en hebreo. Diferente, separado. Entonces cuando doy testimonio que soy así, ¿qué cosa? Estoy agradando a Dios. Porque se trata de que alcancemos a través de nuestras acciones y nuestra obediencia dar testimonio. Ahora fíjense, comenzamos a profundizar. En el versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Si tú no tienes fe, tú no vas a entender a Dios. Si tú no tienes fe, no vas a entender el inicio del universo. Y por eso hay solamente dos escuelas de pensamiento. La que enseña que todo fue el resultado de un accidente, de una explosión Big Bang, que la materia produjo el pensamiento y la materia produjo la conciencia, ¿verdad? Y que el cerebro son puras reacciones químicas, que no hay moral, no hay conciencia, todo es mecanizado. O vas a creer lo que la Biblia dice. Pero para creer lo que la Biblia dice, necesitas fe. Porque es la fe la que nos da la comprensión, la que nos abre la calabaza aquí adentro y la que nos puede comenzar a poder ponernos a los pies del Maestro de Maestros, del Espíritu Santo. Y ya que el Espíritu Santo ve que realmente tengo a Cristo y que tuve fe en aceptar su muerte en la cruz, el Espíritu Santo me comienza a abrir la calabaza, mis pensamientos, comienza a sacar todos mis pensamientos marxistas, freudianos, ateos, fascistas, nazistas, como se llame, todas las ideologías que antes tenía, comienzan a salir, me comienza a desprogramar el Espíritu Santo y nos comienza a reprogramar otra vez. Y toda la información que nos viene ahora desde el cielo ya no es la información de los hombres. De Platón y de Sócrates y de Marx y de Nietzsche y de Freud y de Jean-Paul Sartre. Ya no es la información de los hombres. Ahora la información que comienza a entrar a mi mente viene del cielo. ¿Pero por qué viene del cielo? ¿Qué es lo que abrió el canal para que esa información viniera a mi mente? Mi fe en Dios. Por la fe entendemos. La fe nos hace entender los pensamientos y los caminos de Dios. Ahora fíjense lo primero que Dios quiere que entendamos. Por la fe entendemos que el universo fue ordenado. Lo estoy leyendo en el original griego. Que el universo fue constituido o fue puesto en un orden. Con un diseño perfecto. Por la palabra de Dios. Hace una semana, a mí me gustaba muchísimo la ópera. Bueno, me sigue gustando mucho la ópera. Hubo un tiempo en que quise ser cantante de ópera, César. Aunque tengo voz ahorita de no sé de qué. Pero me encantaba la ópera y estudié bel canto 2 años y bueno, me encantaba todo lo que era Puccini, Verdi, las óperas, La Traviata, Rigoletto, Nessun Dorma de Turandot. Bueno, todas esas cosas me encantaban de la música clásica, porque de chiquitos mamá nos puso música clásica, crecimos con música clásica. Y hace una semana me encantó oír, entrevistó a la CNN a Andrea Bocelli. No sé si ustedes vieron la entrevista. Bueno, qué hombre más humilde, de veras, qué humildad de este cantante. Lo entrevistaron y después de que él platicó todo, ¿verdad? Que le llamó a Pavarotti, le llamó su maestro, así dijo, el maestro Pavarotti. O sea, él dio a entender que era menor que Pavarotti. ¡Cuánta humildad de veras! Y le pregunta el entrevistador en Cala, en CNN, oiga, ¿y usted de Dios y su vida espiritual qué cosa es? Y dice Andrea Bocelli, bueno, fuera de todo el día estudio, claro, en la casa y estoy oyendo música clásica con mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Él es ciego. Tuvo un problema creo que a los 8, 9, 10 años de edad. Andrea Bocelli se quedó ciego totalmente, no ve nada. Entonces dice que aparte de que él estudia música todos los días, dice, estoy comenzando a buscar a Dios. Y mi meta más importante es buscar a Dios, dijo. Y ahora es en lo que estoy enfocando mi vida.
O sea, ya el canto, ya, ¿qué más puedo hacer, verdad? Es uno de los mejores cantantes que existen. Ahora dice, quiero buscar y conocer a Dios. Yo en ese momento le dije a mi esposa, ¿verdad? Si él va a querer conocer y buscar a Dios, ojalá, no lo dijo, pero ojalá que sea a través de la Biblia. Porque no se puede conocer a Dios sin la Biblia. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo. Todo esto nos da bases, fundamentos. Porque si quieres irte a Chapultepec y ponerte en posición de flor de loto, o a través del yoga, o de la meditación trascendental, encontrar a Dios, vas a acabar más loco de lo que estás. Si quieres encontrar a Dios como Buda, Gautama Buda era un príncipe, y salió de su palacio, y dijo a su papá, al rey, quiero ir a buscar el origen del sufrimiento. Bueno, Buda, ¿verdad? Salió del palacio, y Gautama Buda nunca encontró el origen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada que traspase la capacidad y la intelectualidad humana que encontremos entre los hombres, ni entre los filósofos, ni entre los matemáticos científicos, en ningún hombre más que en Dios. Y así como los hombres han hecho libros para darnos información, Dios nos dejó la Biblia. Y es en la Biblia donde se encuentra toda la información de Dios. Cualquier persona que trate de describir a Dios, o cualquier persona que trate de conocer a Dios sin tener la base de la bíblica, es una distorsión del carácter de Dios. Como el famoso, el Código Da Vinci, cosas de esas, ¿no? Que son escritores fantasiosos de ciencia ficción que no están basados en la Biblia. El otro famoso, José Benítez, que salió famosísimo con El Caballo de Troya, ¿se acuerdan de ese libro que rompió récords de ventas? ¿Verdad? También mafufadas. Fuman de la Golden de Acapulco. O sea, yo puedo inventar lo que sea, pero de eso a que lo que yo estoy diciendo o comunicando a la gente tenga un fundamento en la verdad, dista mucho. Entonces, tenemos que saber una cosa, que la única verdad de todo lo que existe está en la Biblia. Física, química, arqueológica, antropológica, genética, gramaticalmente, literalmente, poéticamente, históricamente, en todas las disciplinas que tú quieras, la verdad se encuentra solamente en las Escrituras. Por eso es el libro más atacado, más burlado y más controvertido que existe, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Dice Mateo 11, el Señor Jesucristo, acerca de lo que estamos hablando. Versículo 27. Todas las cosas, a eso vino el Hijo de Dios del cielo hace 2000 años, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo. Y nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Jesucristo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Juan 5:39 Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas, aquí, tienen la vida eterna, y ellas, aquí las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciéndonos Jesús? ¿Quién quiere conocer a Dios? Yo. Jesús dice, primero me vas a tener que conocer a mí. Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo. ¿Y cómo puedo conocer a Cristo? A través de la Biblia. ¿Se fijan el orden? Así como vimos que por el universo fue constituido y puesto en orden por la palabra de Dios, dijo Bocelli en la entrevista, le pregunta a este entrevistador, ¿por qué cree usted en Dios? Y dice Bocelli, cuando yo veo un reloj, tiene que haber en la mesa de mi casa tiene que haber un relojero detrás. Y cuando el universo vemos un orden y un diseño del universo que nos rodea, que la Tierra no se sale de su órbita, el Sol, el acercamiento de la Tierra es perfecto para que haya la vida, la Vía Láctea, todo, vemos el orden y el diseño que existe, tiene que haber forzosamente un creador y un diseñador. Hace muchos años, como ustedes saben, todos los estudiantes saben que Blaise Pascal fue uno de los más grandes matemáticos de todo el siglo XX, de todos los últimos 5 o 6 siglos pasados, Blaise Pascal, y era cristiano, pero era cristiano de veras. Y un día en su casa, Blaise Pascal hizo una maqueta con el universo, el sol, la luna, todo así. Y entonces llegó unos profesores ateos, porque él enseñaba en una universidad también en Europa, Blaise Pascal.
Y llega este profesor ateo y le dice, ah, qué bonito está todo esto, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Y le cuenta a Blaise Pascal, se hizo solo. Y ese maestro, bueno, él cuenta, ¿verdad?, en unas de sus biografías que 2 años después se convirtió, que duró 2 años en tratar de digerir lo que le estaba diciendo. Así se hizo solo. No, no seas tonto, como decir, ¿quién puede imaginar que se hizo solo? De la misma manera, ¿cómo podemos concluir después de ver el orden y el universo de que se ha hecho solo? Que es mucho más complicado que la maqueta que hizo Blaise Pascal. Cabeza de calabaza. Entonces, regresamos a Hebreos, vemos pues que la fe nos da ese entendimiento de qué es la verdad, quién es Dios, quién es Cristo, cuál es el origen de nosotros, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuál es el sentido y el propósito de que yo haya nacido. ¿O nací acaso como un armadillo, como una hiena, como un león, o como una vaca, o como un toro, como un perro, como un gato? Tenemos el mismo despropósito en la conciencia que tenemos de lo que nos rodea, de la vida biológica y espiritual, que los animales de ninguna manera. Esa conciencia de que pertenecemos a algo más, de que trascendemos de este mundo físico limitado, nos da testimonio, ¿verdad?, de que hay algo a través, y por eso existe la brujería, y el ocultismo, y los fenómenos paranormales, y comunicación con los ovnis, y tiene que haber algo, y lo traemos aquí dentro de nuestra alma. Lo dice en Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Ahora dice en Hebreos 11, versículo 3 también, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otro bombazo. En otras palabras, la Biblia nos dice, amados santos de Dios, que las cosas que no vemos son más reales que las que vemos. Eso choca con la razón humana, ¿verdad? Oiga, ¿qué me está usted diciendo? Yo creo en este monitor porque lo estoy viendo. Dicen muchas personas, se les llama empíricas, o el empirismo es la filosofía que dice yo no creo lo que no veo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no gusto. Es el medio, ni más ni menos, a través del cual hemos podido acercarnos a Dios. Y cuando nosotros confundimos la fe bíblica con las creencias seculares, como por ejemplo, tú podrías decir que un budista que dice que cree en Buda, ¿tiene fe? ¿O una creencia? Bueno, es una creencia, ¿verdad? Porque todos creemos algo. Unos creen que vienen los platillos voladores, otros creen que no existe Dios. Pero cuando hablamos de la fe bíblica, vamos a pedir que todos estén sentados, por favor. Siéntense, por favor, todos. Pedimos orden dentro de los recintos. Cuando hablamos de la fe bíblica, estamos hablando de algo que es lo que transformó nuestra vida interior y la que nos va a servir de base para aguantar los vientos, las lluvias y las inundaciones que se vienen contra la vida de todos los seres humanos, tanto no cristianos como cristianos. El no cristiano enfrenta los vientos, las decepciones, las persecuciones, las calumnias. El hijo se fue a las drogas, la esposa se le fue, el esposo se le fue. Y el no cristiano siempre busca en esa incertidumbre, en ese conflicto, en esa angustia, una puerta para escapar. El alcohol, las drogas, o mujeres, o pornografía, etcétera, etcétera. Pero tienen que huir de la realidad porque es demasiado fuerte la realidad. Y cuando nosotros somos cristianos, enfrentamos también problemas con los hijos, no estamos exentos de eso, problemas en la oficina, en la familia, con el matrimonio. No hay ni un solo matrimonio que sea perfecto, todos vamos caminando hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero cuando vienen los vientos y las mareas y las inundaciones contra la vida de un cristiano, si el cristiano se desanima y se cae, si el cristiano busca la puerta fácil, como lo hacen las personas que no tienen a Cristo, eso implica que la fe que ese cristiano decía tener no era la fe bíblica. Vino a la iglesia, dijo que creía en Dios, a lo mejor algún día también se paró y dijo que recibió a Cristo, pero no era la fe bíblica la que tenía ni la que transformó su vida. Porque es cuando vienen las pruebas y nos quedamos parados que sabemos que nuestra fe es la fe de Dios. Es la fe que nos sostiene, es la fe y somos guardados, dice 1 de Pedro 1, por el poder de Dios mediante la fe. Si no tenemos nosotros fe, nos vamos al suelo, nos desanimamos,
nos desilusionamos, no, todo es una bola de hipócritas, ya no voy a la iglesia por esto, no vas a la iglesia porque saliste de nosotros, pero no eras de nosotros. Porque si hubieras sido verdaderamente cristiano o cristiana y hubieras tenido la fe bíblica, no la de los demonios, porque los demonios también creen, tienen creencias y creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Y si vienen estas pruebas y tú te caes, te das cuenta de que tu fe nunca fue la fe que te salvó, o sea, no eres cristiano. Y se los digo porque el rapto está a punto de venir. Vivimos ahorita un momento en el que la iglesia romana está atravesando una de las épocas más peligrosas para su sobrevivencia, donde por primera vez en la historia, aunque ya se sabía, se están destapando las cañerías y las cloacas. Y se está comenzando ya, esto ya es público, ¿verdad? Por eso lo puedo yo decirlo, ¿verdad? En todos los medios de comunicación, que hay una corrupción impresionante del Banco del Vaticano, que más del 45% de los cardenales pederastas, robándoles la inocencia a muchachitos, que hubo cardenales que encontraron en discos, en prostíbulos, que dentro del Vaticano había también cosas tremendas con los cardenales, y que los últimos 2 papas lo sabían y no hicieron nada con ellos, como era meterlos a la cárcel. Como el famoso escriba de Balaguer, el que fundó los Legionarios de Cristo, violó a más de 500 niños. Entonces todo esto está saliendo a la luz. Hay muchos que dicen, bueno, es que así es, pues siempre todos somos humanos, ya ha pasado estas cosas, no tenemos por qué escandalizarnos. Oye, espérame tantito, como dijo un religioso en una entrevista que acabo de ver en CNN, no, pues hay que perdonarle a la iglesia, todas estas cosas suceden. Mira, sabe una cosa, claro, y somos hombres, pero es una cosa que tiene ya 30, 40 años, ininterrumpida, y que no se está haciendo nada para meter a la cárcel a estos sinvergüenzas. Entonces, este proceso que está atravesando la Iglesia Católica viene aunado a unas profecías que Malaquías San Martín, un sacerdote que vivía en Inglaterra, fue invitado al Vaticano hace varios siglos, y entonces las profecías, aproximadamente como en el siglo XII, estas profecías hablaban que iba a haber 112 papas. Esto es muy interesante porque son los papas que están ahorita. Y que después del 112º, o sea, el 111º fue Juan Pablo II. Y todas las cosas anteriores de los papas se han cumplido, que dijo Malaquías San Martín. Bueno, el papa lo invitó Inocencio, el papa Inocencio lo invitó al Vaticano, a Roma, y se espantó tanto porque las profecías dicen que cuando venga el último papa, que supuestamente es el que sigue ahorita de Benedicto XVI, y que va a ser negro, y que se va a llamar Pedro, Petrus Romanos, Pedro el Romano, viene el anticristo. Entonces, es interesante todo esto por la forma como acaba de aparecer antier. Todo Roma lo tapizaron con fotos del papa negrito de Ghana, Peter que se llama, y que quieren que voten por él. O sea, es el que más altas probabilidades tiene ahorita de ser el próximo papa. Y es precisamente el que Malaquías profetizó que iba a ser el último papa. Entonces, toda esta situación vemos que en lugar de que este papa se hubiera quedado, ¿verdad?, y hubiera afrontado y hubiera metido a la cárcel a todos ellos, mejor como un capitán que se echa al agua cuando el barco se está hundiendo, abdicó, porque no renunció, abdicó. Los reyes y los supremos gobernantes abdican. Entonces, este papa, Benedicto XVI, abdica, se va a vivir a Castel Gandolfo, y ahorita viene un cónclave la semana que entra de todos los cardenales, ya van 2 que renuncian porque descubrieron que eran pederastas. Y mejor dijeron, ya no queremos ni seguir siendo cardenales. Entonces la semana que entra viene este cónclave. Si este papa negro es el que surge como el próximo papa y se llama Pedro, y él se pone Pedro el Romano, esas profecías se pueden cumplir aunadas a lo que la Biblia dice en Apocalipsis 17 y 18. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Malaquías es una cosa, la Biblia es otra cosa. En Apocalipsis 17 dice que cuando Juan fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, vio a una bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. Pero esta bestia estaba arriba de ella una mujer, y la Biblia le llama la gran ramera. Babilonia, la prostituta, la madre de las rameras, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Entonces, esta mujer montada arriba de la bestia simboliza el poder religioso. Y muchos han asumido que el próximo papa es el anticristo. Quiero decirles que no es así. El anticristo no va a ser un personaje religioso, va a ser un líder político y económico y militar.
que va a solucionar problemas de economía, va a solucionar problemas, bueno, va a hacer señales y milagros mentirosos. Y el líder religioso que surge de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17, ¿cómo sabemos que surge de Roma? Porque dice en Apocalipsis 17 que esa ramera es la gran ciudad que está asentada sobre 7 colinas. Y la única ciudad en el mundo asentada sobre 7 colinas es Roma. Entonces vemos cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a unir. Entonces esta mujer representada por el sistema religioso está en la Biblia montada sobre la bestia. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, los próximos años o los próximos meses, el poder religioso va a resurgir en el mundo con más poder que nunca. Va a suceder algo en Roma, que el próximo papa, ¿verdad? Si no es o si no se equivocó Malaquías, va a ser el falso profeta, Apocalipsis 13, del 11 al 18. Entonces, este líder religioso montado sobre la bestia, que es el anticristo, va a dominar la religión a la política durante tal vez 2-3 años. Va a hacer milagros el próximo papa. Mentirosos, ¿verdad? Milagros. Muchos creen, teólogos que estoy ahorita leyendo, muchos creen que va a ser un ser extraterrestre. O que a esa persona se le van a dar poderes como se les dieron en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, cuando los ángeles se mezclan con las mujeres. Nació una raza híbrida en la Biblia que le llamó los Nepilim, que se tradujo los gigantes o los refaitas de Rafaim. Y cuando Moisés entró a la tierra de Canaán, estaba llena de gigantes. Casi todas las tribus cananitas eran gigantes, de 4,50, 5 metros. Estuvieron 1000 años habitando la tierra gigantes, mezclas híbridas de ángeles con mujeres. El rey David, en 2 de Samuel 21, fue el que los acabó a los gigantes. Entonces vemos que estas mezclas híbridas se pueden repetir porque Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces cuando Cristo venga, tal vez haya una mezcla demoníaca, porque dice la Biblia en Apocalipsis 11, que el anticristo surge del abismo. La bestia que sube del abismo, que es el abismo, la habitación de los demonios. El infierno es otra cosa, el infierno es donde están los espíritus humanos esperando el juicio final. En el abismo están los demonios y en el Tartarus, 2 de Pedro 2, están los ángeles que se metieron con las mujeres en Génesis capítulo 6. Entonces todo este panorama se está formando y nos damos cuenta qué cerca estamos ya del arrebatamiento de la iglesia. Y se los digo porque se los dije a mis hijos hace 4 días antes de venir. Estábamos comiendo, les dije, quiero decirles algo, hijos míos. Ustedes tienen papá cristiano, mamá cristiana, pero Dios no tiene nietos. Aunque yo quiero y que espero, y todo padre cree que los hijos son cristianos, les quiero decir lo siguiente. Si viene mañana y mamá y yo desaparecemos y se quedan ustedes aquí en la casa solos, ya saben por qué, porque no eran cristianos. Y me dijo mi hija Salem, de 18 años, oye papá, ¿y cómo podemos saber que somos cristianos? Porque yo me quiero ir con ustedes en el rapto. Dije, bueno, número 1, el cristiano, te voy a dar 3 señales que eres cristiana. Número 1, el cristiano lee la Biblia. El cristiano lee la Biblia, medita en la Biblia, ama la Biblia, tiene hambre por leer la palabra de Dios. Si tú te dices cristiano y vienes hasta la iglesia el domingo como ahorita, y entre semana nunca abres la Biblia, no es cierto que eres cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, sentimos que necesitamos hacer contacto con este libro. O sea, es una cosa que sobrepasa el entendimiento. Necesito leerla, algo, ¿verdad? Y me encanta oírla y estudiarla. Número 2, el cristiano ora. Yo les dije a mis hijos, ¿ustedes tienen una vida de oración? Antes de acostarse, ¿hablan con Jesús? Cuando se levantan, ¿hablan con Jesús? ¿Han ido a reuniones de oración? ¿Les gusta orar? ¿Les gusta comunicarse con Dios? Y número 3, el cristiano le habla a la gente de Cristo. Si tú dices que tú eres cristiano y desde que te convertiste a nadie le has hablado de Cristo, tu cristianismo es una religión, no es el cristianismo bíblico. No eres nacido de nuevo. Eres religioso, pero no eres cristiano. Y si viene el arrebatamiento hoy en la tarde y desaparecemos millones de personas, tú te quedas a la gran tribulación que se viene como jamás el mundo la ha conocido. Tsunamis, meteoros, lluvia de meteoros. El meteoro que cayó en los montes Urales, allá al noreste de Rusia, no va a hacer nada. Era un meteoro el que cayó ahora en febrero, que tenía el potencial de 4 bombas atómicas. Como no explotó porque no era radiactivo, más de 10,000 kilómetros alrededor, los vidrios se cimbraron por una cosa que no era más grande de aquí donde está la pared. Imagínense un meteoro más grande. Dicen que fueron los meteoros los que desaparecieron los dinosaurios en la península de Yucatán hace millones de años.
Entonces, todo lo que se viene sobre el mundo es terrible. Es hora de volverse a Dios y tomar en serio a Dios. Ya deja de jugar con Dios, deja de poner tus ojos en el mundo, ven a la palabra de Dios, arregla las cosas con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, ponte en paz con Dios, porque los tiempos se vienen como nunca se habían venido. Y esto es precisamente lo que el capítulo 11 de Hebreos nos ofrece. Podríamos llamar una galería de héroes, de hombres como tú y como yo, con pies de barro, que le creyeron a Dios. Pero no hay forma de saber que hemos creído si no obedecemos lo que la Biblia dice. Si tú sabes que debes amar a tu esposa y no tratarla como sirvienta ni como una esclava, es porque estás obedeciendo Efesios 5:22. Amen maridos a sus mujeres. Si tú eres joven y no te has casado y te sometes a tus padres, aunque tus padres no sean cristianos, y los obedeces, es que lo haces por el Señor, es porque tienes al Espíritu Santo, porque obedeces la palabra de Dios. Si eres cristiana y estás sometida a tu esposo y respetas a tu esposo y no lo insultas, ni te vengan, ni le das chadorrazos, ni lo correteas con el sartén, es porque eres cristiana, porque tienes un espíritu que puede de poder y de dominio propio. Entonces, si no hay obediencia en lo que la Biblia tú sabes que dice, tu fe es la fe de los demonios. Ven qué importante es esta serie de saber si realmente la fe que profesamos es la fe de Dios. Muy bien, vemos aquí en el caso de Abel, que es el primer ejemplo que nos da Hebreos 11:4, que Abel se acercó a Dios a través del derramamiento de sangre, porque Adán y Eva les enseñaron a Caín y Abel cómo deberían acercarse a Dios, a través de la muerte de un sustituto, de un animal inocente, que tipificaba la cruz, y Caín se acerca a Dios, Génesis 4, con la ofrenda del campo, con el sudor de su frente, con algo que él ganó con sus obras. Y cuando queremos a Dios decirle, mira Señor, yo hice 5 asilos, y yo estoy sosteniendo un orfanatorio, bueno, no está mal, ¿verdad? Y Señor, me fui a la villa 1 kilómetro de rodillas, y cuando es el miércoles de ceniza me ponen aquí y voy a que me pongan si tú dices todas esas cosas, ¿verdad? Que no son malas en sí, ¿verdad? Simplemente estás diciéndole a Dios, acéptame conforme a lo que yo hice, obras, sacrificios. Ese es el camino que inventó Caín. Se acercó a Dios con el fruto del sudor de su frente. Y Dios dijo, no, el que se quiera acercar de mí es a través de la cruz. A través de la cruz de mi Hijo Jesucristo. Porque si hay otro camino que le quieres dar vuelta a la cruz, que es el camino de la religión, que los hombres hemos inventado, llámese catolicismo romano, judaísmo, zoroastrismo, islam, la religión que tú quieras, las inventamos nosotros para poder acercarnos a un Dios por desconocer el camino que Dios estableció en su palabra. Entonces hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces es la cruz la que nos dice que es la forma en la que Dios hizo la paz, Colosenses 1, Efesios 2, con el Padre. Yo vengo a la cruz y me abrazo a la cruz, y en cuanto yo recibo a Cristo y acepto su sacrificio, porque es por la sangre, nada más por la sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, yo hago la paz con Dios, me conecto con Dios, porque he aceptado lo que Él dice en su palabra, no lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni canto la canción famosa de Frank Sinatra a mi manera. Como les dije, la canción favorita es El Infierno. Todos están en el infierno, están cantando a mi manera, por eso están ahí, porque quisieron vivir a su manera. Muy bien, ahora dice la Biblia en el versículo 5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero una vez que hemos visto los dos caminos, el camino de Caín o el camino de Abel, nos damos cuenta exactamente que el camino de Caín fue el padre de las religiones. ¿Qué son las religiones? Son sistemas de pensamiento humanos, ideologías que los hindúes inventaron, que son muchos millones de dioses. El Islam lo inventó, que es a través de Mahoma y a través de Alá. Los judíos dicen que solamente Abraham, que no creen en el Nuevo Testamento. El católico romano, la máxima autoridad es el papado. Vicarius Dei Filii, él es el representante de Cristo. El Pontifex Maximus, que es el que está sobre todos y que se tiene que rendir, y el que no obedezca a eso que es excomulgado y se va al infierno. En fin, todas las religiones tienen sus inventos. Pero Dios nos dejó un libro, un manual, claramente explicándonos cuál es la forma de acercarnos a Dios. Y cuando murió Cristo dijo,
lean las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Aquí tiene la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Si yo no tengo la Biblia, no conozco el camino hacia Dios. Y cualquier otro camino es falso porque es camino inventado por los hombres. Esto se llama el espíritu religioso contra el Espíritu Santo. No hay más que estos dos espíritus en combate en el mundo espiritual. Toda persona que se opone al camino y a la manera de Dios es el espíritu de la religiosidad. Vean ustedes, esta es la razón. Una vez tuve un debate con un ateo y el ateo me echó encima sus armas y esgrimía este argumento. Me decía el ateo, oiga, doctor Alducin, es que en el nombre de la religión han matado millones de personas en el nombre de Dios. Le dije, mire, usted lo acaba de decir en el nombre de la religión, pero no en el nombre del cristianismo. El espíritu religioso fue el que mató a Abel. Caín, ¿por qué mató a Abel? Fue el espíritu religioso, porque las obras de él las quería hacer como él quería y no quería a Abel. El espíritu religioso es el más cruel, es el espíritu de la Inquisición. ¿Qué pasó en la Inquisición? Del año siglo X, siglo XI. Mataron en un día, en la matanza de San Valentín, 300,000 cristianos en un día. ¿Por qué? Porque leían la Biblia. Se prohibió la Biblia. En cuanto el papado se sentó, dijeron, se cierra la Biblia. Y hasta 1961, escúchenme muy bien. Por eso es importante que el que no conoce la historia está en peligro de repetirla. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y por eso vive la gente una mentira. Por eso tú y yo vivimos una mentira hasta que conocimos la Biblia y la Biblia nos abrió los ojos. Pero hasta 1961, un papa llamado Juan XXIII, gordito, simpático, le dicen el papa bonachón, por primera vez después de más de 1800 siglos, escuchan, 1800 años, después de 1800 años, le llegan una Biblia a Juan XXIII. Y Juan XXIII abre la Biblia y la comienza a leer. ¡Ah, chirrión! ¡Ah, caray! ¡Ah, Chihuahua! ¡Cuánto apache! Como dicen en mi tierra. Y ¡ah, caray! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué hace Juan XXIII? Inmediatamente manda quitar la misa en latín. Porque antes todo era latín, ¿verdad? Introdujo al altar de Dei, Deum collectificate juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios y el sacerdote tenía que en latín. Yo me acuerdo que de niño iba a la iglesia y quién sabe ni qué dijeron, ¿verdad? Nomás le hacía llegar así y al salir me hacía así también. Y ya cumplí. Y saliendo que viva Pancho Villa. Esa es la religión. El domingo doy mis limosnas y ayudo al cura y lo invito a mi casa, pero puedo tener mi amante. Yo tenía un tío en nuestra familia que era millonario, ya se murió. Y pertenecía a una secta grandísima religiosa en México. Daba casi $500,000 al mes al Vaticano. Pero toda su vida vivió con 2 y 3 amantes. Entonces, esa es la religión, la que te limpia la conciencia por un ratito. Entonces, en 1961, el Papa Juan XXIII comienza a leer la Biblia y se llama el Segundo Concilio Vaticano. 1960, 61, 62. Y Juan XXIII quita los santos de las iglesias, quita el latín y permite la música. Ahora, muchas iglesias todavía tienen santitos, ¿verdad? Pero ya están contra Roma, porque es un edicto papal que ya no tuvieran imágenes. Entonces ya casi muchas iglesias más que las antiguas todavía tienen ahí sus estatuas, pero las mandó quitar y mandó que se dijera en el lenguaje común del vulgo la misa. Entonces vemos que del 60 a nuestros días, hace 50 años, Roma, gracias a Dios, no los jerarcas, sino el populus, el pueblo católico, comienza a leer la Biblia. Y millones de católicos se están convirtiendo a Cristo. Y ahorita yo conozco tengo amigos míos católicos, que en sus casas hay estudios bíblicos. Y van a misa, y no les digo nada, porque yo sé que si son cristianos, no tardan mucho en que el Espíritu Santo los saque de ahí. Porque el Espíritu Santo no nos guía a la idolatría, nos guía a la verdad. Pero hay que tener paciencia. Mi mamacita, que les mencioné hace un rato, de 88 años, fue la más difícil. Primero se convirtió mi hermano Alejandro, que es el director del Instituto Teológico, luego me convertí yo, luego mis hermanas, y mi mamá fue la última, junto con mi abuela, que ya se murió de 97 años de edad. Y a los 85 era presidenta de la Acción Católica durante 35 años. Y me acuerdo un día, tenía la foto del Sagrado Corazón arriba de su cama. Y le digo, abuelita, van a venir unos misioneros
a comer aquí. Ay, invítalos, por favor. Ya me acompañaba ya a los estudios, pero no quitaba su retrato de su Sagrado Corazón, ¿verdad? Tenía como 1 año y medio la viejita. Hay que tener paciencia. Tú no le das una prostituta a la noche a la mañana, ¿verdad? Pues ya deja esto, o a un drogadito, esto, ¿verdad? Porque es un proceso de desarrollo en el que vamos poco a poco. Si somos cristianos, vamos creciendo en el conocimiento y la gracia. Y me dice mi abuelita, bueno, invítalos a la casa, yo les quiero dar esa comida a los misioneros. Quería conocer misioneros cristianos. Mi abuelita, ya los llegué. Pues ya comieron en la casa, mi abuelita les enseñó toda la casa y los metió a su cuarto. Entonces ellos vieron la foto del Sagrado Corazón, ¿verdad? No dijeron nada, muy prudentes, y se fueron y me dice mi abuelita, mijito, ¿qué te dijeron los misioneros de mí? Se fueron muy tristes, le dije, abuelita. ¿Por qué, mijito? Porque me dijeron que tenías ahí una imagen todavía, ¿verdad? Y los cristianos no adoramos imágenes y no tenemos más que a Jesús en el corazón. Al otro día fue y la quemó. Y ahí fue su bautizo realmente, podría decir, ¿no? O sea, en el que dijo ya, ¿verdad? Acabo con el pasado totalmente, pero tardó 1 año y medio en dejar sus imágenes. Pero el Espíritu Santo lo hizo en su corazón. Y así tenemos nosotros que hacerlo. Entonces ahora tenemos que tener compasión de toda esta gente, ¿verdad? Que así estábamos todos nosotros. Y no hay que burlarnos de ellos, ni mucho menos, sino hablarles con la verdad. Es que esta es la verdad y la verdad te hará libre. Y si no te gusta, ¿verdad? Es porque quieres aferrarte a tu religión, pero no a la Biblia. No sé cuándo vieron ustedes hace poco el programa en el CNN de los 4 religiosos que entrevistaron en Cala, en Miami. Y entrevistaron al padre Alberto, ¿se acuerdan que se casó? Un muchacho, creo que era cubano, y lo excomulgaron. Y entonces ahí lo entrevistan a él, y entonces él dice, bueno, ahora Roma me excomulgó, y yo me enamoré de una muchacha y rompí mis votos de celibato sacerdotal, porque un cura no se puede casar, ni un cardenal mucho menos. Y la Biblia dice que se casen. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia ordena que se casen. 1 Timoteo capítulo 3, en las Biblias católicas lo dice, por el amor de la Macarena. Y dice el padre Alberto, hace como 4 días vi la entrevista, dice el padre Alberto, dice, a mí me critican por eso, y ahora yo soy fiel a mi esposa y la amo y estoy enamorado de ella. Y los cardenales pederastas no los excomulgan, que les robaron la inocencia a miles de personas, pero a mí sí me persiguieron, dice. Dice, esto fue lo que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que vivía yo una mentira. Yo también me quedé así, dije, oye, es una gran verdad. Dice, a mí me excomulgan por casarme bien y rompí mis votos, ok, ya no sigo con ustedes, no hay ningún problema, y me persiguen de apóstata, me dijeron excomulgado, te vas al infierno. Y estos sinvergüenzas, dice que le quitaron la inocencia a miles de muchachos, no los expulgan de la iglesia. ¿Por qué estas contradicciones, verdad? Porque no tienen la verdad y no les interesa la verdad. Es una religión, un front, un maquillaje de lo que se esconde detrás. Y eso es lo que la Biblia nos quiere prevenir. Tenemos que cuidarnos de la religiosidad. El espíritu religioso fue el que en la Inquisición, en el nombre de Dios, mató a miles de cristianos y de judíos. Las cruzadas los manda el Papa a la Tierra Santa a matar a todos los judíos y a todos los cristianos o musulmanes que no creyeran que el Papa era el jefe de toda Europa. Nadie se podía casar en Europa, nadie podía comprar terrenos, nadie podía hacer nada sin el imprimatur del Papa. Él era el jefe apostólico del Sacro Imperio Romano. ¿Qué fue lo que pasó con los ataques suicidas ahora en Nueva York? ¿Quiénes fueron los que se fueron contra las Torres Gemelas? ¿Quiénes fueron? 4 hombres, ¿verdad? Bueno, eran 19 en total, pero los 4 aviones eran manejados por hombres del Islam, que es no todos los musulmanes son así de radicales, pero en el nombre de Alá se fueron y se suicidaron. ¿Por qué? Porque su religión les promete que cuando ellos murieran, los iban a estar esperando en el cielo 23 vírgenes. Dicen, con la gorda que tengo de esposa, pues mejor me mato. Entonces, en el nombre de la religión, le dije yo a este ateo del debate, regreso al debate con el ateo, todos estos crímenes han sido en nombre de la religión, pero es que el mundo no entiende la diferencia entre la religión y el cristianismo. Creen que el cristianismo es una secta o que los evangélicos somos una secta y no saben que una secta es Testigos de Jehová, Mormones, Ciencia Cristiana, Unitarismo. Esas son sectas. ¿Por qué son sectas? Porque no se apegan a la palabra de Dios como su única autoridad. Tienen la Biblia más, los mormones, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, los Testigos de Jehová, la Biblia más, la revista de la Atalaya y las revistas y los escritos de Charles Russell, el que fundó los Testigos de Jehová. Y así todas las sectas tienen la Biblia más otra cosa. El cristiano es la Biblia nada más. Sola Escritura, sola fide, solo Cristo.
fue la bandera que esgrimió la Reforma. Martín Lutero en la famosa Reforma protestante. Fue la religión la que asesinó a todos los profetas en tiempos antes de Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? No fueron los romanos fueron un instrumento. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los religiosos del tiempo de Cristo. Los religiosos. No las prostitutas, no los borrachos, no los celotes, los religiosos. El espíritu de la religión, y es la religión que controla en el siglo XXI la mayoría de los gobiernos. Porque la mayor parte de los políticos les conviene adherirse a la religión popular, porque es la que les garantiza los votos. Y Apocalipsis 17 se repite la escena. La religión controlando el poder político, que es el anticristo. El anticristo se va a deshacer y va a quemar Roma, como dice la profecía de San Malaquías. Va a quemar Roma, Apocalipsis 17 y 18, y el anticristo se convierte en gobernante mundial, según de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, y él se hace Dios sobre toda criatura, con milagros, prodigios mentirosos. Muy bien. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, en penúltimo lugar, que no solamente Abel, versículo 4, trajo un más excelente sacrificio, dando testimonio al hacer esto, de que su ofrenda fue aceptada por Dios, y ahora entendemos por qué lo acepta Dios. Y aún Abel, que ya murió, lo que él hizo, habla por ella. ¿Qué está hablando por ella? Hebreos 11:4. Cuando se hace la Biblia, se imprime el nombre de Abel. El Espíritu Santo da testimonio en la Biblia, en este versículo, de que Abel fue encontrado justo ante los ojos de Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe, hagas lo que hagas. Que te quede bien claro. Hagas lo que hagas. Si tu fe, si tu creencia en Dios no está basada en las Escrituras, y lo que tú conoces que tienes que hacer como cristiano no lo estás haciendo, entonces no estás agradando a Dios. No le digas, Señor, bueno, anoche forniqué, pero mañana voy a dar un buen diezmo. Ayer me fui con mi amante, pero voy a hacer esto. Voy a dar dinero más al orfanatorio. Eso se llama lavar la conciencia. Es la fe lo único que la Biblia nos enseña que agrada a Dios. Ahora vean ustedes lo que dice de la fe el versículo 6. ¿Por qué es necesario? Necesario significa que no hay ninguna otra cosa más que esto. Es necesario, en primer lugar, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando te hincas hoy en la mañana, hoy en la tarde, en una reunión de oración, asegúrate que del momento que estás orando, estés absolutamente seguro y convencido, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que Dios es real. Hace muchos años les conté también una historia que vivíamos ahí por las Arboledas, en Valle Dorado, y había un estudio en una casa de una de las hermanas por ahí, y llegué y me invitaron a desayunar unas hermanas, era la mamá, 3 hijas con sus 2 esposos, y llego a la sala de la casa, y, oye, tu mamá no está, les dije a las muchachas, está arriba orando, hermano. Ay, ni Santa Rita de casa, hijo. Ya tenía 40 minutos orando la hermana, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Pues esto. Y cuando baja la hermana, baja. Ay, hermano pastor, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasa, a Chole? ¿Qué le pasa? Ay, hermano pastor, usted no sabe. Le digo, mire, antes de que me sigan y me quiera dar los tamalitos de desayunar, regrese a orar, le dije. Ay, ¿me viene a regañar? Sí, le dije, porque usted no viene a orar, porque usted tiene aquí, dice, apantallándonos, o me quiere apantallar a mí que tiene 40 minutos, o para que yo crea que soy muy espiritual y el hombre quería ser directora de la femenil. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno cree que Dios existe, ahí le deja uno las cargas y usted bajaría con la cara de un querubín. Es verdad, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Es verdad que tenemos angustias tremendas, pero cuando nos caemos en rodillas y oramos, echamos nuestra ansiedad sobre Él. Si creemos que realmente Dios va a encargar de mi hijo, de mi hija, de mi problema, y me levanto con una paz que sobrepasa entendimiento, porque creo que Dios ahora se hace cargo de ese problema. Señor, yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi hijo, mi trabajo. Yo no puedo cambiar nada. Yo no soy tu Dios. Vengo y creo que tú lo puedes hacer. Creo en ti. Yo quiero paz y quiero vivir tranquilo. Y si tú no tienes esta paz y esta tranquilidad, tu fe no es la fe bíblica, por el amor de Dios. Diga, hermana, regreses a su cuarto a volver a orar. Y hasta que no tenga usted paz y no baje usted tranquila, o le doy un ecuanil. Entonces, es necesario que cuando nos acerquemos a Dios,
Creamos que Él es. Si no, no ores. Si no, no ores. Hay hermanas que cada domingo... Oye, doña Chole ya tiene 5 años. Y al ratito va a ser así. Parece que está ladrando, doña Chole. Y en segundo lugar, dice la Biblia que si nos acercamos a Dios, en segundo lugar, esto es necesario, imprescindible. Tenemos que creer que Él es galardonador, o sea, que Dios premia. Que Dios premia. Hace algunas semanas estaba yo meditando en la mañana en Job capítulo 10. Y me impactó esto. Dice en Job capítulo 10, la sabiduría no se encuentra en el mundo. No se encuentra en los filósofos, no se encuentra en los políticos, no se encuentra en un diplomado de ciencias políticas, un doctorado fulano. En la Biblia, la sabiduría no es de este mundo. La sabiduría no se puede comprar. La sabiduría es muchísimo más preciosa que todos los millones de dólares que pudieras algún día obtener. Y comenzando a meditar en esto, dije, Dios mío, pero ¿cómo exaltas la sabiduría? Por toda la Biblia se hace eso, especialmente el capítulo 10 del libro de Job. Y acaba el capítulo 10 de Job. Y entonces comencé yo a pensar, Dios mío, yo creo que leyendo mucho la Biblia voy a tener sabiduría, ¿verdad, Señor? O yéndome a un seminario teológico y 3 doctorados en teología y filosofía y letras. Y acaba el capítulo 10 de Job y dice lo siguiente, en el temor de Dios está la sabiduría y la inteligencia, apartarse del mal. Me cayó como un rayo, tremendo en mi corazón. El temor de Dios, o sea, cada vez que yo le digo no al pecado, cada vez que miro una cosa que Dios no quiere que yo mire, cada vez que rechazo algo que sé que a Dios no le gusta, me hago más sabio, y más sabio, y más sabio, y más sabio. Porque si yo hago a escondidas las cosas que hago porque creo que Dios no me ve, no tengo el temor de Dios en mi corazón. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que Dios nos observa y nos mira las 24 horas, ¿no es verdad? Pero si tú haces cosas escondidas, ¿sabes por qué las haces? Porque no tienes temor de Dios, porque crees que Dios no te ve. Si creyeras, no harías lo que haces a escondidas. Y entonces, no tengo sabiduría para aconsejar a mis hijos, no tengo sabiduría para sacar adelante nuestro matrimonio, no tengo sabiduría para administrar mis finanzas, no sé cómo administrar el negocio. ¿Por qué no tienes sabiduría? Porque no tienes el temor de Dios. Y es una de las cosas, yo con todo mi corazón, que le he pedido a Dios siempre, siempre, Señor, yo te pido, te lo ruego y te lo vuelvo a pedir ahorita, Señor, que nos estás escuchando, que cada vez que yo tenga el intento de hacer algo contra tu palabra, solamente Espíritu Santo, recuérdame, el temor de Dios debe estar en tu corazón. Porque quiero ser sabio. ¿Y por qué quiero ser sabio? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Y por qué quiero ayudar a la gente? Porque Cristo murió por las almas. Y no hay meta más sublime y más honorable en la vida que vivir para los demás. No es regalándoles dinero, como dicen, acabando la pobreza. Tú a todos los pobres del mundo, júntalos ahorita y dales $1.000.000. A los 6 meses se están matando entre ellos. El dinero no es el problema, ni la pobreza. Es que el mundo no tiene temor de Dios en sus ojos. Por eso hacen lo que hace la gente a nuestro alrededor. La fe es llevarnos y creer que Dios existe y que Dios nos va a premiar. Si yo tengo el temor de Dios, yo les puedo preguntar ahorita a ustedes, levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz? Todos la levantarían, a menos que estés retrasado mental. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Todos levantarían la mano. ¿Y sabes una cosa? Los que temen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y todas las cosas prosperarán. Teme a Dios y todo te va a salir bien en la vida. Vas a prosperar en todas las cosas, económicamente, emocionalmente, físicamente, con tu familia. Los que temen a Dios, todas las cosas les salen bien. Entonces Dios nos dice, aquí está la bendición, hijos míos, y aquí está la maldición. Escoge tú. ¿Por qué escoges lo malo? ¿Por qué escoges el pecado? Te va a ir como en feria en la vida. Vas a sufrir. Y les doy la bendición, te voy a bendecir tu entrada, tu salida, tu canasta de amasar, tu matrimonio, tus hijos, el fruto de tu vientre, tu perro, tus animales domésticos, te guardo, te protejo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Teme mi nombre y tendrás todo. Es tan fácil entender eso.
luchar contra nosotros mismos para poder nosotros entender. La fe nos da entendimiento, dice Hebreos 11:2. Por la fe entendemos, 11:3, perdón, porque Dios hizo el universo y que las cosas invisibles son más reales que las visibles. La fe me da entendimiento. Debo ser santo en toda mi manera de vivir si quiero que me vaya bien en la vida. Se acabó. Tienes que creer que Dios premia y que te va a ir bien si tú eres obediente y santo en todas tus maneras de vivir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a creer. ¿Por qué escogiste la fe, Señor? Para nuestra salvación. Porque el pecado entró por la incredulidad. Cuando la primera pareja de seres humanos no creyeron lo que tú les decías,